Nos gozamos en que el Señor nos da este privilegio, esta oportunidad de nosotros reunirnos de nuevo en esta ocasión para rendirle culto. Gloria sea el nombre del Señor, para alabarlo, para glorificarlo. Gloria sea el nombre del Señor. Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a las personas que en este momento están integrándose también para la porción del estudio de la palabra del Señor. Le damos la más cordial bienvenida y vamos inmediatamente a empezar el estudio de la palabra del Señor, pero antes poniéndonos en la mano del Señor para que sea Él guiando, dirigiendo todo lo que nosotros hacemos aquí esta tarde. Amante Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor. Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Dios mío. Señor, acudimos a ti en este momento, Señor, para que seas tú guiando, dirigiendo, Dios mío, todo lo que nosotros hacemos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, toque cada uno de nuestros corazones y ministre, Dios mío, a nuestras almas por medio de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda no solamente nosotros escucharla, sino ser aplicada también a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestro caminar, Padre Santo. Le damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros estuvimos estudiando en 2 de Samuel, el capítulo 21, la semana pasada, y allí nosotros vimos que la nación de Israel duró un tiempo de sequía de 3 años de hambre, un hambre que era provocada por una sequía, y vimos que cuando al tercer año, después de 3 años de sequía, David consultó a Dios para ver cuál había sido la razón, qué estaba pasando. Dios le respondió a David que la sequía era consecuencia de la maldad de Saúl y de la casa de Saúl por el trato que ellos habían tenido con los gabaonitas. De esto nosotros vimos una que es importante para nosotros presentarle todas nuestras dificultades, nuestros problemas al Señor. David esperó un periodo de 3 años antes de él consultar a Dios y no recibió la respuesta hasta consultar a Dios. Hay muchos problemas que se empeoran, muchas situaciones que se empeoran porque nosotros no la presentamos a Dios. Dios en su palabra nos dice que nosotros debemos presentar a Él todas nuestras cargas, llevar a Él todas nuestras aflicciones, llevar a Él todos nuestros problemas, todas nuestras enfermedades, llevarlas a Él. Gracias al nombre del Señor. Vimos también que, como dijimos, esta maldad había sido consecuencia de la casa de Saúl. Saúl no era rey ya en la nación de Israel, era David, pero vemos cómo las decisiones de los líderes afectan los pueblos. Cómo las decisiones de los líderes afectan los pueblos. Nosotros vemos en el día de hoy cómo nosotros vemos la noticia, vemos la maldad, vemos el crimen, vemos las diferentes cosas que afectan un mundo que vive sin temor de Dios. Y esto en gran parte es el resultado de las decisiones que toman los líderes que se van en contra de los principios de Dios. Vimos a los hombres de David, que ellos se enfrentaron a gigantes y ellos estaban siguiendo el ejemplo de David. David era alguien que había matado a Goliat, pero también era alguien que le había dado ese ejemplo a los hombres que estaban con él de lo que era una vida con Dios, un caminar con Dios, una confianza con Dios. David no fue el caso que vimos en Saúl, que cuando David sobresalió le creó celo a Saúl, pero David fue alguien quien incentivó, quien promovió esto en los hombres de David. Por eso vemos que los hombres de David lograron hacer grandes hazañas, y vamos a continuar hoy viendo parte de las hazañas de los hombres de David. Vamos a ver el capítulo 22 y el capítulo 23 el día de hoy. El capítulo 22 solamente vamos a ver unos cuantos versículos, porque el capítulo 22 es un cántico de David, es una adoración de David hacia Dios en relación de las cosas que Dios había hecho en la vida de David. Vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 22 de 2 de Samuel. Y le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo Jehová: es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Aleluya. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Y el último versículo, el 47, dice: viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Como dijimos, esta es una alabanza, un cántico de David acerca de las experiencias que él había tenido con Dios, de lo que Dios había hecho en la vida de David. Este mismo cántico que nosotros vemos de David también se puede ver en el Salmo número 18, con pocas excepciones acerca de la palabra que David usó. David había visto la mano de Dios obrar en su vida desde el tiempo que David era un niño. En el tiempo que David era un niño, David pastoreando las ovejas de su padre, había visto la mano de Dios obrando en su vida cuando él, protegiendo las ovejas de su padre, mató un oso, mató un león, pero era solamente ese el inicio, el principio de lo que David iba a ver, la mano de Dios obrando en su vida. Luego vemos que David en su vida, cuando él va a llevarle a visitar a sus hermanos que están en el ejército, a llevarle comida con un encargo de su padre, vemos que él se encuentra con esa situación del gigante Goliat que está amenazando, está retando al ejército de Israel y están todos atemorizados. Nadie se atreve a enfrentarse a Goliat, pero vemos que David en el nombre del Señor se levanta y conquista, se enfrenta a Goliat y vence a Goliat. Vemos la mano de Dios obrando en la vida de David. Luego vimos que Saúl, esto le creó un celo y anduvo persiguiendo a David, y estuvimos viendo los capítulos donde aparentaba que Saúl llegaba casi a donde estaba David, pero nunca llegaba a donde estaba David. Pero David reconocía que Dios lo había librado, que esto no era un producto de las habilidades de David, del poder esconderse, del poder huir, del cuidar su vida, sino que esta era la mano de Dios salvándolo de sus enemigos. Gloria sea el nombre del Señor. Él escribe: Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Amén. Mi escudo y el fuerte de mi salvación. Amén. Mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Gloria sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros, si ha estado caminando con el Señor, aunque sea corto tiempo, nosotros hemos podido ser testigos en nuestras propias vidas de lo que el Señor ha hecho, de cómo Él nos ha sacado de situaciones, de cómo Él nos ha librado de diferentes circunstancias. Gloria sea el nombre del Señor. Pero por alguna razón, por la condición del ser humano, hay veces que Dios hace cosas con nosotros y nosotros a veces seguimos caminando y nos enfrentamos a la situación del día a día y se nos olvida lo que el Señor anteriormente ha hecho en nosotros, cómo la mano del Señor ha estado obrando en nuestras vidas. Pero David, vemos que él hace un énfasis en cuando él pasa por esas situaciones, de él escribirlo. Gloria sea el nombre del Señor, como alabanza para Dios y como beneficio también para nosotros, que podemos ver en sus salmos en el día de hoy. David escribiría en el Salmo 103, versículo 1 al 4: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Gloria sea el nombre del Señor. David reconocía lo que Dios había hecho por él. Nosotros debemos llevar esa actitud de alabanza, esa actitud de agradecimiento en nuestras vidas por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso debe de fortalecer a nosotros nuestra fe cuando nosotros nos enfrentamos a problemas, nos enfrentamos a circunstancias, entendiendo que el mismo Dios que nos ha llevado a donde estamos, que nos ha sacado de circunstancias y de problemas, es el mismo Dios que David le sirvió. Es un Dios poderoso, es un Dios ante el cual no hay situación, no hay circunstancia, no hay problema que es imposible. Dios había librado a David de su enemigo, había sido su salvación, gloria sea el nombre del Señor, y asimismo Dios obra a nuestro favor. Y Dios obra a nuestro favor en circunstancias que nosotros podemos pensar, podemos analizar y ver en nuestro pasado y ver lo que sucedió. Pero yo soy alguien que piensa que de la mayoría de cosas que Dios hace por nosotros, nosotros ni siquiera cuenta nos damos. Gloria sea el nombre del Señor. No nos damos ni siquiera cuenta. Y de las cosas que nosotros estamos pasando y estamos orando y estamos pidiendo, no sabemos cómo la mano de Dios se está moviendo a nuestro favor en esas circunstancias. Gloria sea el nombre del Señor. Él está obrando a nuestro favor. Él está trabajando a nuestro favor. Gloria sea el nombre del Señor. El capítulo 23. Vamos al capítulo 23. Los primeros 7 versículos del capítulo 23. Dice la palabra del Señor: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Aleluya. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Vemos aquí que David está haciendo declaraciones acerca de sí mismo y de las promesas de Dios para con su descendencia. Pero lo más trascendental que David habla y se refiere aquí es de la descendencia de alguien que Dios iba a levantar, de alguien justo dentro de su casa. Gloria sea el nombre del Señor. Y David habla y reconoce que el Señor ha hablado por su boca. Reconoce que Dios ha hablado con palabras que son palabras de Dios, palabras proféticas, palabras que Él no sabe la magnitud de las palabras que Él ha expresado cuando Él escribe los salmos. Él no sabe que muchas de las experiencias que Él pasó en su vida, los sufrimientos por los cuales Él atravesó, son circunstancias que nosotros vamos a ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo 1000 años después de la vida de David. Y vamos a ver unos cuantos salmos de los cuales David se escribió, unos cuantos versículos que cuando vemos estos versículos, que lo vemos en los salmos, vemos que Dios usó a David para hablar proféticamente acerca de aquel que vendría después de él, de que Dios había prometido de su descendencia y que se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente vamos a ir en el Salmo 22, en el versículo 1, vemos que David escribió, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22, ahora en el versículo 18, David escribió, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En el Salmo 31, versículo 5, David escribió, en tu mano encomiendo mi espíritu. En el Salmo 34, versículo 20, David escribió,
Él guarda todos sus huesos, ni uno será quebrantado. En el Salmos número 41, versículo 9, dice David: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso lo sucedió a David, vimos en el caso de Ahitofel, y se cumplió en la vida del Señor Jesucristo en el caso de Judas Iscariote. Vemos también el Salmo 69, versículo 9: porque me consumió el celo de tu casa. Y los discípulos interpretaron y entendieron que se había cumplido cuando el Señor Jesucristo echó a los mercaderes que estaban en el templo. También el Salmo 69, versículo 21: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es una cosa cómo Dios usó estas circunstancias terribles de vida que nosotros hemos estado viendo en la vida de David. Y estas circunstancias se cumplieron en aquel que es más grande que David, hijo de David, pero es más grande que David en la vida, en el ministerio, en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este resto de este capítulo, del capítulo 23, se trata de los valientes que estuvieron con David y de hazañas increíbles que ellos hicieron. Primero nos menciona un grupo de 3 hombres. Y cuando vemos este grupo de 3 hombres, inicia por hablarnos por el líder de este grupo de los 3 hombres. El nombre del líder de este grupo de 3, que son la élite del ejército de David, es José Basebet. Él es el principal de estos capitanes, de estos 3. Y se nos dice que él mató a 800 hombres. Y esto no fue que él tuvo una carrera militar de muchos años. Esto no fue que a través de la carrera larga de muchos años él mató a 800 hombres. Esto fue en una sola batalla. En una sola batalla este hombre mató a 800 enemigos. Pero cuando nosotros vemos los logros, las hazañas, no solamente de él, sino de todos los valientes de David, vemos que estos logros, estas hazañas que ellos hicieron, estas conquistas, no fueron por su habilidad, no fueron por su fuerza, sino fue porque la mano del Señor estaba con cada uno de ellos. Vemos también el segundo de los 3, el segundo de los 3 fue Eleazar. Y en una batalla con los filisteos, todos se habían alejado de él, pero él no se devolvió, sino que él siguió marchando hacia adelante, y él persistió en la batalla. Se nos dice que él tomó su espada y él solo, todos lo habían dejado, y él solamente con su espada acabó con el enemigo, con todos los filisteos. Dice que ellos tuvieron que Dios les dio una gran victoria, que el pueblo tomó un gran botín. Pero se nos dice que en esa batalla que él agarró su espada, y fue tan larga la batalla, fue tan intensa la batalla, que su mano dice que se quedó pegada, que no podía soltar la espada aún después de la batalla. Nosotros, en nuestras circunstancias, nosotros no nos estamos enfrentando a un enemigo físico, no estamos con espada física peleando con filisteos, pero sí nosotros tenemos una batalla, sí tenemos una lucha. Y en Efesios versículo 6, capítulo 12, el apóstol Pablo describe qué tipo de lucha es que nosotros tenemos. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nosotros no tenemos una lucha física, pero sí tenemos una lucha. Y lo que nosotros tenemos es una lucha espiritual. Y la respuesta a esta lucha espiritual, el arma que Dios nos ha dejado a nosotros para nosotros poder luchar, para nosotros poder vencer en esta lucha espiritual, es que nosotros, al igual que Eleazar, tenemos que aferrarnos a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos Efesios 6:17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios. Esa es la respuesta, esa es nuestra arma ofensiva en contra de los ataques del enemigo. Vemos el caso de nuestro Señor Jesucristo en el inicio de su ministerio, después de él haber estado en el desierto en un ayuno de 40 días, él tuvo hambre y el mismo Satanás se dirigió hacia donde él para tentarlo. Y no una tentación cualquiera, sino que Satanás se dirigió al Señor Jesucristo para tentarlo usando la palabra de Dios fuera de su contexto. Pero vemos que el arma de defensa del Señor Jesucristo fue la palabra de Dios en su contexto. Con cada una de las 3 tentaciones que el enemigo se refirió al Señor Jesucristo, cada una de ellas el Señor Jesucristo las respondió: porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. O sea que nuestra respuesta para nosotros poder enfrentar la lucha que nosotros tenemos, en esta lucha que nosotros nos enfrentamos, en este caminar que tenemos, es aferrarnos como se aferró Eleazar a la palabra, a la espada, nosotros aferrarnos a la palabra del Señor, que esté siempre en nuestra boca, gloria sea el nombre del Señor. Y aplicándola a nuestras vidas, no solamente conocerla, sino también nosotros aplicarla a nuestras vidas. Así cuando nosotros vemos todo tipo de corriente que se extravía, todo tipo de corriente de error, nosotros podemos enfrentarla, podemos corregirla, podemos vencer sobre esto con lo que es nuestra espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Amén. El tercer de los 3 principales valientes, de los capitanes, fue Sama. Y Sama estaba en un terreno pequeño, una plantación pequeña de lentejas. Y los filisteos la habían rodeado completamente. Cuando los filisteos rodearon, los que estaban con él lo abandonaron, pero él se levantó y él defendió el territorio que Dios le había dado. Y Dios le dio gran victoria en contra de los filisteos. Él acabó con los filisteos que se habían levantado, que habían rodeado aquel terreno de lentejas que ellos tenían, y Dios le dio gran victoria. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un territorio, nos ha dado un ministerio, nos ha dado una familia, nos ha dado una responsabilidad, y nuestra responsabilidad es levantarnos a defender lo que Él nos ha dado, no dar la espalda, no salir huyendo. Cuando nosotros vemos en Efesios 6 la armadura de Dios no tiene alguna protección para la espalda. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es marchar hacia adelante y enfrentarnos al enemigo. Gloria sea el nombre del Señor. La victoria de estos hombres no estaba, como dijimos, en su preparación. No estaba en que ellos tenían la mayoría. Ellos tenían, al contrario, tenían todas las de perder. Estaban en desventaja en cada una de sus situaciones. Pero el Señor estaba con ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros andamos en este mundo, no somos de este mundo. A veces caminamos y pensamos que tenemos todo en nuestra contra. Pero gloria sea el nombre del Señor, que aunque el mundo se levante en nuestra contra, hubo alguien que decía que uno con Dios está en la mayoría. Gloria sea el nombre del Señor. También en el capítulo 23 se nos habla acerca de un grupo de 30 hombres valientes de David. Este también era un grupo especial, un grupo élite, un grupo como si fueran de fuerzas especiales del ejército de David. Este grupo de hombres, como los 3 que habíamos visto anteriormente, se habían unido a David cuando David estaba en la cueva de Adulán, que estaba escondido. Y vemos que estando en esas circunstancias, de momento David es posible que haya estado teniendo un pensamiento acerca de su vida pasada, acerca de su vida cuando él no tenía dificultades, cuando él no tenía gente persiguiéndolo para acabar con su vida. Y David de momento dice: hay quien me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta. Y dice entonces la respuesta de los hombres, 3 de los hombres que estaban con David. Dice: entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo:
Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Estos hombres escucharon, David no dio una orden de que alguien debiera de hacer esto, pero ellos escucharon ese anhelo, como dijimos, que David tenía. David tal vez anhelando la vida que él tenía sencilla antes, una vida de campo, una vida de pastor, pero ellos escucharon y ellos arriesgaron su vida por ir al pozo de Belén, del vecindario de donde era David, para darle una satisfacción a su líder, a David. Ese territorio era un territorio que estaba dominado por los filisteos, o sea, que al ellos entrar en ese territorio, ellos pusieron su vida en peligro. Pero vemos que la respuesta de David puede parecer algo extraño, porque ellos llegan con el agua y David dice que la derrama en el suelo. Pero vemos cuál fue la razón por la que David derramó el agua en el suelo. David era alguien que valoraba la vida de los hombres que estaban con él. Este acto que ellos hicieron era un acto tan heroico, tan valiente, que David no se consideraba digno de él tomar el agua, pero sí había alguien digno. Gloria sea el nombre del Señor. Y él se la derramó, se la dedicó a alguien quien era digno de recibir toda gloria, toda honra, toda adoración. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso hizo David. Estos hombres no se sorprendieron, estos hombres no se ofendieron. Ellos entendieron que lo que David hacía hacia ellos era algo honroso. No bebiendo el agua, sino dándola como ofrenda a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y sigue la descripción ahora de los hombres de David. Dice: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. O sea, los 3 primeros eran capitanes valientes. Abisai, aunque tuvo grandes hazañas, grandes logros, no se igualó a los primeros 3. Él llegó por sus hazañas, por su logro, él se levantó y llegó a ser el líder de este grupo de 30, de grupo especial, líderes de David. Abisai, nosotros lo habíamos conocido y estamos familiarizados con Abisai. Lo vimos inicialmente cuando David estaba y se encontró con Saúl durmiendo. Él vio la lanza de Saúl y se ofreció a con la misma lanza de Saúl atravesarlo. Él le dijo a David: ni siquiera le va a dar tiempo de darse cuenta qué le sucedió. Nadie se va a dar cuenta. O sea que era un asesino silencioso. Vimos también el caso de Abisai, que en 2 ocasiones se ofreció para matar a Simeí, quien había hecho una grande ofensa en contra de David, y David no se lo había permitido. Y lo vimos también la semana pasada a Abisai cuando David estaba en combate, estando ya más avanzado en edad, y había un gigante que se levantó en contra de David aprovechando la ventaja que tenía, pero vimos que Abisai se levantó en defensa de David y mató a este gigante que se había levantado en contra de David. Pero ahora vemos una hazaña más que se nos habla acerca de Abisai, y él dice que con su lanza había matado a 300 hombres. El próximo de los valientes que vamos a ver es a Benaía. Y de Benaía se nos dice que él mató a 2 leones de Moab. El león, cuando nosotros vemos en los canales que se nos habla y presentan los videos de la selva, es el rey de la selva, el animal más peligroso. Sin embargo, vemos que este hombre mató 2 leones en Moab. Y va más allá. Había un león que había quedado atrapado, tal vez en una trampa, en un foso, en un día de nieve. Y dice que él descendió hacia el foso donde estaba ese león para matarlo. O sea que fue alguien extremadamente valiente. También se nos dice que Benaía mató a un egipcio. Aparentemente este era un egipcio de gran estatura, posiblemente
puede ser que sea gigante o no, pero era de gran estatura. Este egipcio tenía una lanza y se nos dice que Benaía solamente tenía un palo, pero dice que Benaía arrebató la lanza de aquel egipcio y con su propia lanza lo mató. Otro de los nombres que nos son conocidos dentro de estos 30 valientes que se nos menciona es que vemos el nombre de Asael. Tal vez recordemos el nombre de Asael anteriormente, era hermano de Joab, hermano de Abisai, era aquel joven veloz que estaba persiguiendo a Abner cuando Abner lo mató. También vemos el nombre de Eliam entre los 30, él era el hijo de Ahitofel. Y Ahitofel era padre de Betsabé. O sea, vemos que aquí está el padre de Betsabé. Ahitofel el abuelo, Eliam era el padre de Betsabé. Vemos a Urías también, que está mencionado como el último de los valientes. Y conocimos a Urías. Urías era un hombre valiente, un hombre fiel, un hombre dedicado a David. Y conocemos la historia de Urías. Y conocemos la historia de Betsabé. Pero vemos estos hombres valerosos, vemos las grandes hazañas que ellos lograron, que ellos hicieron. Pero la vida de estos hombres no siempre fue una vida de hombres valientes, una vida de la cual la gente los miraba y se maravillaba por sus proezas, por las cosas grandes que ellos hacían, sino que antes de ellos reunirse con David, estos hombres eran considerados lo más bajo de la sociedad, eran considerados la escoria de la sociedad, y eso lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2, cuando ellos se reunieron a David, y dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Sin embargo, estos hombres pasaron de ser la escoria de la sociedad, los afligidos, a ser hombres de gran renombre, a ser reconocidos como los valientes cuando ellos se juntaron con David. Nosotros vemos en la vida del Señor Jesucristo el caso de los discípulos. El Señor llamó a los discípulos y no, en su mayoría eran personas que se dedicaban a la pesca. Pero cuando ellos se unieron al Señor Jesucristo, cuando ellos confesaron el nombre del Señor Jesucristo, cuando creyeron en el Señor Jesucristo, la Biblia, los evangelios nos relatan lo que Dios hizo a través de ellos, cómo Dios transformó y cambió el mundo a través del mensaje glorioso de este evangelio de salvación, a través de aquellos hombres que Él llamó, que la mayoría eran de la parte de Galilea y que se dedicaban a la pesca. Gracias al nombre del Señor. Y nosotros también hemos recibido un llamado. Nosotros no hemos recibido un llamado porque nosotros lo merezcamos de alguna manera. No porque nosotros tenemos algún tipo de valor o algún tipo de habilidad por la cual el Señor nos ha llamado a nosotros. Sino que cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros somos como aquellos hombres que estaban afligidos, aquellos hombres que eran considerados la escoria de la sociedad, y el Señor nos ha llamado para nosotros, así como los discípulos, llevar este mensaje glorioso del evangelio. Él nos ha llamado, nos ha dado esta encomienda. Por su amor hacia nosotros, gracias al nombre del Señor, es para mostrar su gracia, para mostrar su misericordia, lo que Él ha hecho con nosotros. Si nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, Él va a hacer grandes cosas a través de nosotros. Tal vez nosotros decimos que yo no tengo mucho en mis manos, yo no tengo una gran habilidad, yo no vengo de una casa grande, pero nosotros cuando vemos que David se describe a él mismo, David dice: David, hijo de Isaí. Cuando nosotros vemos esa frase, hijo de Isaí, Saúl usaba esa frase de hijo de Isaí hacia David como un insulto, porque Isaí no era nadie. Isaí no era alguien reconocido. Isaí no era de la alta sociedad. Sin embargo, David ve lo que Dios hace a través, cuando una persona se entrega en las manos de Dios, las cosas que Dios
puede hacer con él. Vemos el caso de aquel hombre de Sama. Sama solamente tenía en sus manos un terreno pequeño de lentejas. Sin embargo, vemos que al levantarse confiando en Dios, a defender lo que Dios había puesto en sus manos, vemos lo que Dios hizo, que Dios le dio gran victoria a Israel en contra de los filisteos. Nosotros, al igual, Dios nos ha entregado, ha puesto un ministerio, ha puesto algo en nuestras manos, en lo cual nosotros debemos de serle fiel a Él, gracias al nombre del Señor. Así, cuando llegue aquel momento en que nosotros tengamos nuestro encuentro glorioso con el Señor Jesucristo, nosotros podamos escuchar aquellas palabras que el Señor Jesucristo habló en aquella parábola de los talentos en Mateo 25, 21. Que el Señor nos pueda decir cuando nosotros estemos en su presencia: ven bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de su palabra, de los capítulos 22 y 23 de Segunda de Samuel, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a cerrar y vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que donde quiera que haya llegado esta palabra, Padre Santo, que sea una palabra de fortaleza, que sea una palabra de ánimo, Señor, que sea una palabra que fortalezca nuestra fe, nuestro caminar contigo, Padre Santo, Señor, que nosotros entendamos que tú has puesto un ministerio, Señor, tú has puesto una palabra, Señor, en nuestra boca, Señor. Tú nos has dado una encomienda, Señor, de promulgar este evangelio glorioso de salvación, que nosotros seamos fieles, Padre Santo, a tu palabra, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hasta aquí esta parte del estudio de la palabra en el día de hoy. Nosotros vamos, con la ayuda de Dios, si Él así lo permite, a continuar con el estudio de Segunda de Samuel, y vamos a concluir, Dios delante, la semana que viene con el capítulo 24 de Segunda de Samuel. Así que les exhorto que lo lean anticipadamente. Yo sé que será de bendición. Lo invitamos a los que están online también con nosotros a través de la transmisión, que estén con nosotros la semana próxima también. Dios les continúe bendiciendo. Amén.